pero vamos a plantear una alternativa a eso que plantean ellos, que nos parece razonable que vayamos a una agenda tipo para que los pacientes puedan ser atendidos en el tiempo en el que lo necesite por razones de su problema de salud. Esa es una de las primeras cuestiones. En segundo lugar está otra de las cuestiones, es el reconocimiento y el abono de las acumulaciones cuando no se puede sustituir a los profesionales de la atención primaria. También damos pasos en ese sentido y va a haber una propuesta para esas acumulaciones. Bueno, creemos que se pueden acercar posturas. Yo ya decía en varias ocasiones, he dicho que las reclamaciones eran asumibles. Hoy efectivamente hay una nueva reunión donde le daremos respuesta a las demandas que ellos tienen y que creemos a las cuales podemos darle respuesta, y yo espero que entre todos seamos capaces de llegar al mejor acuerdo y que no se produzca la situación de huelga, o que esta dure lo menos posible, evidentemente, para que no haya ningún problema, ¿no? Yo creo que son, ya digo, propuestas asumibles, y en ese sentido pues hoy le daremos un documento que viene donde viene recogida esa respuesta a las demandas que ellos han hecho en su convocatoria de huelga.